canciller de la República de Honduras, Eduardo Enrique Reina, manifestó que ven un peligro que Estados Unidos pueda utilizar la extradición como arma política. También respondió si el gobierno se está blindando ante posibles solicitudes contra miembros de Libertad y Refundación. Don Eduardo Enrique Reina, bienvenido, canciller. Muchas gracias, Renato. ¿Cuántas horas ha dormido esta madrugada? Yo creo que unas 4. 4 horas. Sí. Ah, bueno, dormía 1 hora más que yo. Sí, yo solo duermo 3. Toca estas labores que uno tiene que estar pues dando el tiempo para todas las responsabilidades. 1 hora de mal sueño, otra hora de pesadilla, otra hora de cerrar los ojos, solo cerrar los ojos. Claro. ¿Le ha pasado eso? Sí, me pasa seguido. Y claro, y a veces uno tiene temas en la mente que están dando vuelta o cómo resolver problemas. Entonces ahí está, se mantiene uno activo, la mente no descansa. Entonces correcto. Uno no descansa. No, así me pasa a mí también. Hay noches que no duermo absolutamente nada. Sí. Pues bien, canciller, mire, a mí hay algo que no me cuadra. A mí hay algo que no me cuadra y que lo dejo tácitamente expresado en la pregunta que va a formular aquí Lucecita Madrid. Yo creo que ustedes no necesitan de mayores explicaciones, antecedentes, preámbulos para entender lo que ha ocurrido ayer cuando el gobierno ha tomado la decisión de denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Está en el artículo 14 de este tratado que se suscribió exactamente ¿en qué año? 1912. El 9 y el 12. Son 2 y realmente se denuncian los 2 porque hubo una reforma posterior. Sí. Pero son prácticamente el mismo tratado. Entonces, el mismo tratado dice que 6 meses después que una de las partes lo denuncie, queda sin vigencia el tratado. Por eso este tratado quedará sin vigencia, ¿en qué mes? ¿Ya hizo la cuenta usted de 2025? Bueno, la verdad nosotros ya hicimos la comunicación a Estados Unidos para que deje de tener vigencia el tratado. Pues entonces habrá que ahora hacer, obviamente esperamos siempre, hay una respuesta que ellos tienen que dar, pero ya está comunicado conforme al tratado. O sea que para ustedes desde ayer, desde esa comunicación que libraron a Estados Unidos, ya no tenemos tratado de extradición. No. Y obviamente estamos cumpliendo los procedimientos legales nuestros y del derecho internacional. O sea, habían algunas voces que decían que tiene que ir al Congreso y la verdad que la legislación hondureña no define en ningún momento, es una atribución del Poder Ejecutivo, en este caso de la Presidenta de la República, y es una atribución de la Cancillería, en este caso, proceder a la denuncia de los instrumentos que consideremos que ya no deben seguir en vigor, pues, igual que cualquier país. Sí, es decir, tenemos un auto acordado, se reformó el artículo 102 de la Constitución de la República, eso sigue vigente, lo que se ha terminado es el tratado de extradición con Estados Unidos, aunque el país tiene tratados de extradición con otras naciones. Sí, ¿no? Y funcionan, o sea, de hecho con Guatemala, con Colombia, con otros tenemos tratados que funcionan y hemos estado mutuamente a veces extraditando personas nosotros o entregando personas que ellos han solicitado. Entonces, en esa relación de respeto que tenemos el canciller y yo, le decía, y por la confianza también, que hay algo que a mí no me cuadra en esta decisión del gobierno de denunciar ese tratado. Justamente la reflejo en ese título del programa para hoy, en Frente a Frente, yo también. Lo que no le cuadra a la gente es que el gobierno optó por denunciar el tratado de extradición. Ahí de repente podemos hacer algún ajuste, sí, algún ajuste, pero el espíritu está bien dicho. ¿Qué tiene que ver la supuesta injerencia de la embajadora Dogu en los asuntos internos del país con la decisión gubernamental de eliminar la extradición con Estados Unidos? Vamos a ver. Ya saben lo que dijo la embajadora Dogu ayer, que le extrañaba, que le causó profunda extrañeza haber sentado al secretario de la Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, y al jefe del Estado Mayor, Roosevelt Hernández, con Vladimir Padrino López. ¿Y qué pasa con Vladimir? En Estados Unidos se acusa a Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa de Venezuela, de formar parte de un cártel de los soles y de ser parte de toda esa estructura para enviar droga a los Estados Unidos. Por eso viene la embajadora y dice, a mí me causó extrañeza, suprema extrañeza, haber sentado al señor ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor conjunto con Vladimir Padrino. Bueno, ya después conocimos el mensaje en ex de la gobernante de Honduras, de la presidenta Xiomara Castro. Minuto después, lo del canciller. Xiomara Castro dijo, la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller Enrique Reina
denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Entonces, aquí viene la comunicación ya oficial del canciller de la República a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Si me pueden acercar eso aquí a estas pantallas más grandes para leerlo, por favor. Ahí le cita varios artículos de la Constitución. Le cita el 1, el 15, el 245, numeral 4, mantener la paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior. Y el numeral 12, dirigir la política y las relaciones internacionales. Y conforme a lo estipulado en el artículo 14 del referido instrumento, comunica a esa honorable embajada la decisión del gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición. Es decir, el canciller lo que hace es ejecutar lo que ordena la presidente Castro. Comunique a Estados Unidos que denunciamos el tratado y que ya no queremos más tratado de extradición con Estados Unidos. Insisto, ¿qué tiene que ver, canciller? La molestia del gobierno de Honduras por la injerencia de la embajadora Dogu al prácticamente criticar la presencia de dos funcionarios hondureños con Vladimir Padrino. ¿Qué tiene que ver eso con la otra decisión que han tomado ustedes, que para algunos es desproporcionada, de eliminar el tratado, de denunciar el tratado? Bueno, Renato, mire, yo creo que hay que ser bastante claros e ir un poquito a los antecedentes. Con los Estados Unidos hemos tratado y seguimos tratando de mantener la mejor relación posible. Pues, de hecho, al inicio de gobierno y previo al inicio de gobierno, las comisiones de transición se reunieron montones de veces con Estados Unidos, con la embajada, con aquel momento la que era encargada de negocios. Nos reunimos en Washington, iniciamos un foro de diálogo del más alto nivel que tuvo prácticamente tres instancias en varios momentos de esos primeros meses de gobierno. Y pues la propuesta nuestra era siempre mantener una relación franca con los Estados Unidos. Cuando llegó la embajadora Laura Dogu, pues comenzamos a tener algunas diferencias porque, por ejemplo, en mayo del 2022, ella cuestionó la reforma energética que estaba moviendo la presidenta y lo consideramos una injerencia en los asuntos internos, porque además los mensajes de ella creo que caían en muy mal momento, el timing en que en el país se pensaba negociar los convenios de energía para renegociar en beneficio del Estado hondureño. Y el mensaje que a veces se emitía era que aquí iba a pasar lo mismo que en Venezuela o con otros países, lo que de hecho no ha ocurrido. Pues algunos convenios de energéticos o contratos se han negociado. Después, ya para septiembre de 2022, también ella tuvo algunas reuniones, llamó vicepresidente a Narrala en aquel momento, y también para nosotros consideramos que era un mecanismo de injerencia en algunos temas porque habían diferencias con aquel momento el designado presidencial, ¿verdad? Después la embajadora también tuvo algunos mecanismos de estar contra la ley de reforma de justicia tributaria. Y también, pues en estos momentos, de alguna forma públicamente, pero también por los canales diplomáticos hacia ella, en Washington, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, pues nosotros pronunciamos nuestra preocupación porque obviamente esas declaraciones no ayudaban a los procesos que la presidenta estaba haciendo a nivel interno para hacer transformaciones. Después hubieron también algunas diferencias por los informes que presentó el Departamento de Estado y que los hace realmente la Embajada en Honduras, sobre el tema de inversión, sobre el tema de las divisas, y son temas obviamente de nuestra política soberana económica. Entonces yo creo que los mensajes desgraciadamente han sido complejos. Después también ella tuvo manifestaciones contra la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne, también un tema completamente nuestro. Y después yo creo que el último momento es este que usted mencionaba, es las declaraciones en que ella prácticamente implica y acusa, pues lo vemos así, al ministro de Defensa de Honduras y al jefe del Estado Mayor Conjunto de reunirse con una persona que ella supone que es narcotraficante. Yo creo que es totalmente desproporcionado, como yo lo dije, es totalmente irresponsable, porque pareciera que no tiene nada que ver con el tratado de extradición, pero el tema es que esto tiene implicaciones mucho más grandes y tal vez vale la pena ahora aclararlas. ¿Y por qué tiene esa relación? Nosotros, pues desde que iniciamos el gobierno, hemos sido el gobierno desde que se cambió el tema de la extradición que más personas hemos extraditado, pues comparado a los gobiernos anteriores, casi unas 24 procesos inmediatamente llegan, los tramitamos y se le da curso legal. En ese sentido, sí, para nosotros es de una gran preocupación, es sumamente grave la aseveración que ella hace, porque lo que hace es prácticamente decir que nuestro ministro de la Defensa y nuestro jefe del Estado Mayor Conjunto están ligados al narcotráfico. O sea, no es así de inocente la declaración que ella hace. Y esto viene ligado, como le digo, a otras declaraciones que ella ha dado. Y en este caso nos preocupa enormemente porque hay otras condicionalidades que están ocurriendo en el país en este momento.
Estamos a 8 días de la convocatoria a elecciones prácticamente y debemos estar muy claros del rol de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. Y la presidenta ha sido claro, no vamos a permitir que se busque desestabilizar a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué implica una acusación de narcotráfico? O sea, implica que bajo los temas más que todo ideológicos, porque hay que ser claros, no hay cosas inocentes, o sea, ha funcionado. Hemos trabajado con los Estados Unidos en muchos temas y hemos trabajado, se han incautado enormes cantidades de drogas y seguimos trabajando con ellos en defensa y seguridad, pero sí nos parece un riesgo enorme que se implique esta relación. Y además, adicionalmente, pues ya por instrucciones de la presidenta, que ayer también estuvimos viendo este tema y ahora pues lo puedo decir públicamente, ¿por qué hay esta preocupación? Porque hemos tenido información de inteligencia recabada por las Fuerzas Armadas de que estas declaraciones de la embajadora implican que algunos miembros de las Fuerzas Armadas, algunos militares de ciertos rangos, estaban ya conspirando con la idea de que como se está acusando a Roosevelt, al general Roosevelt, hay que quitarlo de ahí. Yo creo que las voces que existen a nivel nacional, y ya no creo que somos párvulos ni somos ingenuos en esto, Renato, o sea, si bien es cierto, se logró un proceso electoral limpio que permitió que la presidenta llegara al poder, sabemos de dónde venimos, sabemos de toda la lucha que se ha hecho para rescatar, al menos ahora, la institucionalidad en el país. Sabemos todas las voces que salieron en Honduras para el 2009, los ataques para generar un golpe de Estado. Entonces, ¿qué se pretende? Por la información que tenemos, dar un golpe de barracas en un momento que vamos a un proceso electoral. Y las voces, si usted las vio ayer en las redes sociales, son de un llamado prácticamente a que se dé un golpe de Estado. Las mismas personas prácticamente que participaron o que llamaron un golpe de Estado en el 2009, muchas están volviendo a llamar lo mismo. Porque aquí se busca, y como dice la presidenta Gasso, no vamos a permitir que se desestabilice las Fuerzas Armadas, no vamos a permitir que el proceso electoral se vea contaminado. Y entonces las condicionalidades, porque como le digo, no hay que ser inocentes, aquí se juegan cosas geopolíticas y lo hemos visto, o sea, Honduras ha tenido una posición de, diríamos, de neutralidad en algunos casos y sí hemos recibido de alguna forma las presiones de los Estados Unidos, por ejemplo, por la relación con China, hemos recibido las presiones de Estados Unidos por mensajes de la presidenta por reconocer gobiernos, cuando lo ha hecho con todos, desde Milley y previo a que fuera presidenta lo hizo, por ejemplo, con Biden, aun cuando estaba disputada la presidencia de los Estados Unidos por Trump y él mencionaba que era un fraude. Y lo hemos hecho con otros gobiernos, lo hizo, como le digo, no de izquierda y derecha. Y tuvimos, yo creo, de alguna forma, mensajes muy duros. Por ejemplo, cuando se avisó lo que la autoridad electoral decía en Rusia, que había ganado el presidente Putin o que había ganado Nicolás Maduro, que es lo que nos limitamos, reconocer lo que da la autoridad electoral. Y como le digo, la posición nuestra en muchos de los casos de política internacional, que es la que asume la presidenta, es mantener una cierta, digamos, neutralidad y no ingerir en los asuntos internos de otro Estado. No queremos que ingieran en los nuestros, entonces mantenemos esa neutralidad. No es que quiere decir a veces que estemos a favor o en contra, pero hay esa realidad. Entonces, el componente geopolítico juega una realidad. Y vemos que las condiciones que estaban dándose en la extradición, y más con este mensaje tan grave que dio la embajadora, se puede entender precisamente que también la extradición puede ser un arma de uso político y que se puede desestabilizar el país. O sea, ¿cómo ocurre esto? Los mensajes, nosotros vimos, por ejemplo, la gran línea mediática internacional que se dio ahorita con el tema de Venezuela. Yo creo que fue un ataque planteado, o sea, fuertemente a nivel mediático. Igual vemos en Honduras cómo se plantean algunos ataques mediáticos al gobierno. Y como le digo, ya lo hemos vivido, o sea, no somos ingenuos, o sea, aquí se puede estar ahora en este momento gestando precisamente un interés de un golpe de Estado y hemos oído voces. ¿Qué pasó? Yo le había pedido en algún momento aquí a su producción que pasara un video y le agradeceré si lo pueden hacer en un momento. Y lo tenemos, y solo quiero decirle a la gente, mi estilo de hacer las entrevistas cuando solo está el entrevistado y el entrevistador es escuchar, dejar que termine sus ideas. Yo soy poco para interrumpir, porque me gusta ser justo. Cuando hay que interrumpir para repreguntar lo hago, y en este momento me está dejando un montón de insumos para repreguntarle el canciller, pero es que él va a terminar y ya luego yo tengo que repreguntarle lo que en este momento pienso de lo que me ha dicho. Es que aún no veo cómo el asunto de las conspiraciones electorales, que todo esto está dividiendo a las Fuerzas Armadas o que hay un grupo de oficiales que pueden desestabilizar a Roosevelt Hernández, tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de denunciar el tratado de extradición. Es decir, yo intento no ser ingenuo
Ya son 45 años de periodismo. Sí cómo se mueven los tejidos sociales y políticos y las relaciones internacionales de mi país. Pero aún no me cuadra lo que me está planteando el canciller con la decisión de terminar con la extradición. Pero bueno, usted continúe, que de repente le faltan algunos elementos. Mire, entonces, para que comprendamos bien los alcances de esta decisión. Como le digo, nosotros sí estamos viendo y se ha estado estudiando todo este proceso. Los mensajes que se han dado a nivel interno en Honduras, uno es que nosotros no queremos elecciones, que queremos elecciones estilo Venezuela, que no se quiere, o sea, ¿cómo decirlo? Miren, Honduras se ha dado, Renato, desde la experiencia del 2009, lo que yo podría llamarle así como un universo espejo negativo, ¿verdad? Lo que ha hecho los que aquí gestaron el golpe de Estado, y que ahí están, porque ahí están, los que aquí crearon un narcoestado, y que ahí están también, solo algunos no, han creado un universo espejo. Han hecho ellos todo lo que nos acusan a nosotros en el caso del Partido de Libertad y Refundación, o acusan al presidente Zelaya, o acusan a la presidenta. Para empezar, con el golpe del 2009, acusaban al presidente que se quería quedar, acusaban que se quería reelegir, acusaban al presidente que estaba mezclado en el narcotráfico, pues él ha tenido 40 años de vida política. Y yo creo que por el ataque que ha tenido permanentemente y las investigaciones que ha recibido, queda claro que él nunca ha estado involucrado en temas de este tipo. Entonces, nos acusan a nosotros de lo que hicieron ellos después. Juan Orlando se religió, nos dieron un golpe de Estado, y ahora nos acusan que no queremos elecciones, que queremos elecciones estilo Venezuela. Si lo que hemos luchado en la calle por elecciones somos nosotros, por elecciones libres, y nos costó 2 fraudes que manejó el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y los mismos que estaban apoyando a su régimen, pues ahora nos tratan de acusar a nosotros de todo. Entonces sí vemos, como le digo, ¿por qué la extradición? Porque la vemos como un mecanismo que puede ser como un arma política en este embate ideológico, porque yo veo muy claro, y lo vemos muy claro, que lo que no se quiere es que el Libre vuelva a ganar las elecciones. ¿Arma política que favorecería a quién? Bueno, ¿Qué me quiere decir con eso? A los intereses internos y algunos externos. Aquí se fraguó un golpe de Estado y fue para detener pues, un avance que tenía el proceso del presidente Zelaya. Y ahora es un avance a refundar Honduras. O sea, esa es la política que está llevando la presidencia. Vamos a ver, le repregunto esto porque de repente lo he malinterpretado. Que Estados Unidos puede utilizar la extradición como arma política en el contexto electoral hondureño. Sí, mire, como le digo, esas acusaciones que hace la embajadora de prácticamente ligar al ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto con el narcotráfico, de ahí el paso de acusarlos para tal vez buscar extraditarlos, es un paso que se puede dar fácilmente. Y como le digo, ya no bajo el esquema de lo que hemos venido cooperando normalmente, pero sí puede haber un interés político. Y no lo digo, pues hay fuerzas, porque muchas fuerzas en el mundo trabajan no solo a nivel directo de parte, por ejemplo, podría decirlo de un país, sino que hay fuerzas internas que siempre están tratando de desestabilizar. Lo hicieron en el golpe del presidente Zelaya, eran Carmona, Otto Reich, acusaban y siguieron acusando, por ejemplo, hasta Héctor Zelaya de que se estaba metido en temas de narcotráfico. Entonces, como le digo, vemos un comportamiento similar. Y yo le había pedido la declaración de Laura Dogu. Estamos muy preocupados. Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe de las Fuerzas Armadas sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela. Se está refiriendo a Vladimir Padrino López. El canciller de la República hoy nos ha dejado ya, en lo que va de la entrevista, un gran titular. ¿Cuál es ese titular? Que la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos es porque Estados Unidos puede utilizar la extradición como arma política en Honduras para sus intereses. ¿Cómo pudiese utilizar Estados Unidos la extradición como arma política? Y que genere temores en el gobierno de la presidenta Castro. Mire, lo hemos visto, Renato, y lo vemos claramente. O sea, yo no cuento con los mecanismos ni puedo, como le digo, lo dijo el ministro de Defensa, yo no puedo ponerme a atacar o defender a Venezuela, a los Estados Unidos, porque no es nuestra, o a los nombres, pero sí es un problema porque a veces se han utilizado noticias falsas para objetivos geopolíticos. O sea, acuérdese cuando aquella información de inteligencia de Irak que tenía armas químicas y era falsa y se usó para invadir un país. Hay acusaciones a miembros de otros países de las Fuerzas Armadas, que yo no sé si son ciertas o no, pero se usan para presionar y doblarle el brazo a los países. O sea, esa es una realidad. Y entonces no podemos pecar, como le digo, de ingenuos realmente, porque ya lo vivimos, pues ya lo vivimos y acumulamos esa experiencia de que, como le digo, en el 2009 nadie creía que aquí iba a haber un golpe y se dio un golpe, pues. Y después los mecanismos, como le reitero,
los miembros como por ejemplo el Partido Nacional, se quedaron en una reelección ilegal, crearon un narcoestado y ahora nos tratan de acusar a nosotros que estamos haciendo eso. Y con la más amplia amplitud, yo creo que aquí no hay dudas de que se puede investigar todo lo que se quiere investigar, pero sí vemos con mucha preocupación esto, y es la preocupación de la presidenta, por lo que le digo, por las informaciones de inteligencia que se tienen en las Fuerzas Armadas. Nos ha dejado ya en lo que va de la entrevista un gran titular. ¿Cuál es ese titular? Que la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos es porque Estados Unidos puede utilizar la extradición como arma política en Honduras para sus intereses. ¿Cómo pudiese utilizar Estados Unidos la extradición como arma política? Y que genere temores en el gobierno de la presidenta Castro. Mire, lo hemos visto, Renato, y lo vemos claramente. O sea, yo no cuento con los mecanismos ni puedo, como le digo, lo dijo el ministro de Defensa, yo no puedo ponerme a atacar o defender a Venezuela, a los Estados Unidos, porque no es nuestra, o a los nombres, pero sí es un problema porque a veces se han utilizado noticias falsas para objetivos geopolíticos. O sea, acuérdese cuando aquella información de inteligencia de Irak que tenía armas químicas y era falsa y se usó para invadir un país. Hay acusaciones a miembros de otros países de las Fuerzas Armadas, que yo no sé si son ciertas o no, pero se usan para presionar y doblarle el brazo a los países. O sea, esa es una realidad. Y entonces no podemos pecar, como le digo, de ingenuos realmente, porque ya lo vivimos, pues ya lo vivimos y acumulamos esa experiencia de que, como le digo, en el 2009 nadie creía que aquí iba a haber un golpe y se dio un golpe, pues. Y después los mecanismos, como le reitero, los miembros como por ejemplo el Partido Nacional, se quedaron en una reelección ilegal, crearon un narcoestado y ahora nos tratan de acusar a nosotros que estamos haciendo eso. Y con la más amplia amplitud, yo creo que aquí no hay dudas de que se puede investigar todo lo que se quiere investigar, pero sí vemos con mucha preocupación esto, y es la preocupación de la presidenta, por lo que le digo, por las informaciones de inteligencia que se tienen en las Fuerzas Armadas. Si las informaciones de inteligencia que nos dice que se tienen en las Fuerzas Armadas es que aquí se estaría promoviendo un golpe de Estado. Un golpe de barracas basado en esta declaración de la embajadora, porque acusa prácticamente al general Roosevelt de estar inmiscuido en narcotráfico con una persona de otro país y al ministro de Defensa. Entonces es muy grave, o sea, las palabras y las acusaciones son muy complejas, y más en este sentido, y sabemos el peso que tiene, como le digo, la palabra de una representante diplomática de otro país. Han escuchado al canciller que las declaraciones de la embajadora Dogu, más los informes de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, pueden provocar un golpe de barracas. Cuando dice golpe de barracas, ¿qué es? Un golpe interno ahí en las Fuerzas Armadas, destronar a Roosevelt Hernández, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Miren cuántos elementos nos está dando el canciller para hacerle unas repreguntas posteriores. Pero la gran noticia aquí, porque nos ayuda a comprender el por qué han tomado esta decisión, es el temor del gobierno hondureño de que la extradición se utilice como arma política aquí en el país. Bueno, miren que ayer inclusive hay periodistas internacionales que publicaron mensajes en redes sociales diciendo que usted tiene dos solicitudes de gente de libre que Estados Unidos piden extradición. ¿Es cierto eso? No, es falso, Renato, yo ayer lo mencionaba. Nosotros, como le digo, hemos sido expeditos en los procesos de extradición, no solo con los Estados Unidos. Cualquier proceso de extradición que llegue a Cancillería por instrucciones de la presidenta, de inmediato se traslada a la Corte Suprema. La última, tal vez me equivoque en algún nombre, pero la última que se recibió fue la del señor Cálex, más conocido como Cubet. Y esa es la que estaba en proceso. O sea, nosotros no hemos recibido de parte de los Estados Unidos otra solicitud de extradición. Entonces, para ustedes existe el riesgo que si Estados Unidos está utilizando la extradición como arma política, que envíen una solicitud pidiendo a un alto funcionario de libre, a alguien de la familia Zelaya, a un alto jerarca militar. ¿Esos son los temores que tiene el gobierno de Honduras? Claro, y basado, como le digo, en temas puramente políticos. O sea, como le reitero, yo creo que hay personas aquí, y yo lo digo, pues el presidente Zelaya, yo he trabajado con él desde su gobierno, lo conozco por tal vez unos 20 años, y yo conozco sus ejecutorias, conozco a la presidenta. Entonces yo creo que no estaría yo respaldándole si yo hubiera visto algo ilegal, un manejo inadecuado, un manejo incorrecto. Entonces yo creo que se trate después de manipular, y como digo, esas voces que empiezan a surgir, que son narcos, que esto,
que el otro. Y sobre todo los llamados, como le digo, en las redes ahorita está lleno de llamados, hay que volver a la sustitución constitucional, ¿por qué no traemos a Romeo nuevamente? Hay que sacar a este gobierno, no importa las elecciones. O sea, todo eso es gesta. Y no es irreal, pues la intervención no es irreal, Renato. México, recientemente, el presidente López Obrador se quejó por injerencias de la Embajada de Estados Unidos en un tema de reformas judiciales que está llevando a México. O sea, eso existe, o sea, es una realidad. Y como le digo, por pequeños que seamos, pues de manera digna tratamos de llevar esta relación y seguir cooperando, si verdad tenemos el mejor espíritu y lo hablamos de manera muy franca con los Estados Unidos, a todo nivel, como le digo, desde la presidenta Castro hacia abajo hasta nuestro embajador en Washington. Y hemos querido, y se los hemos dicho, miren, las declaraciones tienen un impacto a veces terrible a nivel interno. Entonces, agradeceríamos si hay una preocupación, y eso es lo que habíamos quedado con la embajadora. Si hay una preocupación sobre un tema, sentémonos, consúltenos, y esto ni siquiera nos lo dijeron, pues, o sea, yo me reuní con la embajadora el día antes de esas declaraciones. Vino una representante del Departamento de Estado para hablar del tema de sustracción de menores, algo que estamos trabajando, como en otros temas, ¿verdad? Y nos saludamos muy cordialmente y a mí no me dijo nada sobre ese tema. Entonces creo que lanzar después, como le digo, porque realmente es una acusación, lo que desencadena esto es precisamente esa acusación que prácticamente implica, como le digo, al ministro de Defensa y al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, al jefe del Estado Mayor Conjunto, perdón, con lazos con el narcotráfico, cuando lo que andaban era una competencia militar que de hecho ya se había hecho en Honduras en algún momento. Hemos participado en otras, vino un barco escuela venezolano a visitar, o sea, relación de las Fuerzas Armadas con varios países, las tenemos con montones de países. Entonces yo creo que llegar a ese punto de tratar de implicar esto por una visita que hicieron, la verdad, y fue transparente, hasta la anunciaron, o sea, ni siquiera fue secreta, o sea, el ministro de Defensa colocó en sus redes sociales la visita. ¿Y por qué iba a Venezuela? O sea, entonces yo creo que lanzar estas acusaciones es sumamente peligroso en un país que todavía, pues hay que ser muy claros, Honduras no está completamente en una estabilidad porque siguen las fuerzas que aquí generaron un narcoestado y generaron además hace 15 años un golpe de Estado. Esas fuerzas siguen aquí completamente. Entonces, tenemos que defender la democracia y tenemos que defender de manera contundente los procesos y sobre todo el proceso electoral. Sigue siendo la principal noticia lo que nos ha dicho el canciller de que han denunciado el tratado porque teme el gobierno de Honduras que ese tratado de extradición con Estados Unidos se utilice como arma política ya que se avecinan las elecciones en el país. Y ahí tengo que hacerle una repregunta al canciller. Y esta pregunta no puedo dejar de hacérsela porque es parte de ese debate interno que usted escucha en los medios, lee en los digitales, en la prensa escrita, ve en las redes sociales. ¿O se está blindando el gobierno de la presidenta Castro porque sospechan que vienen solicitudes de extradición para altos funcionarios de la administración de la presidenta Castro Zelaya? Usted me dice, tememos que la utilicen como arma política. He escuchado a varios miembros de la oposición, o ya tienen indicios ustedes que viene una solicitud debidamente sustentada, se blindan primero, denunciando el tratado, quitando el tratado y evitar que cualquiera de los altos funcionarios del partido en el poder tengan que ser extraditados a Estados Unidos. No, Renato, o sea, como le digo, o sea, nos preocupa esa utilización. O sea, yo creo que cualquier persona que pueda recibir una acusación pues tendrá el derecho a defenderse, pero sí vemos ese enorme peligro que se utilice como arma política. O sea, como le he dicho, o sea, quienes han estado bajo la lupa en los últimos 20 años ha sido prácticamente la gente libre, son los que se utilizó políticamente la judicialización de casos inexistentes, se nos ha perseguido, se nos han inventado casos. El presidente Zelaya creo que tenía como 40 casos y todos le han mostrado que eran falsos. Entonces, la lupa ha estado precisamente sobre nosotros, para decirlo así. Y sí nos preocupa que se pudiera utilizar, porque como le digo, yo creo que hay aquí un tema de fondo. O sea, Libre está en las condiciones de obtener un triunfo electoral. La presidenta está haciendo todo el esfuerzo para hacer un buen gobierno, con buenos resultados a pesar de las grandes dificultades que hemos tenido. Por ejemplo, una de las precandidatos de Libre, Rixi Moncada o Russell Tomé, pues igual yo creo que son personas que están también luchando por sus propuestas electorales y en este caso pueden ser objeto, como le digo, de estas a veces manejos que pueden ser, como le digo, politizados, como ya se hizo en los juzgados nacionales. Sí, recuérdese que en estos juicios contra hondureños en Nueva York, especialmente los juicios contra Tony Hernández y su hermano Juan Orlando Hernández,
Estos testigos que participaron en los mismos mencionaron nombres como el de Carlos Zelaya, mencionaron nombres como el de el expresidente Manuel Zelaya Rosales y algunos otros nombres de la familia Zelaya, de haber estado involucrados o recibiendo dinero del narcotráfico. Canciller, una pregunta directa para usted. Y aquí a mí hablar como canciller, como militante del Partido Libertad y Refundación, y ante ese debate interno de que el gobierno pudo denunciar el tratado porque pronto vienen solicitudes contra gente muy importante de Libre, y entonces que ya no habiendo tratado, en todo caso su juzgamiento sería aquí. El canciller de la República mete las manos al juego por cualquiera de la familia Zelaya o cualquier otro dirigente de Libre que nadie está vinculado con asuntos de narcotráfico o haber recibido financiamiento del narcotráfico. Mire, yo creo que, y lo he dicho así claramente, yo creo que nos conocemos, pues yo creo que el presidente Zelaya, la presidenta Castro, Rix, y yo hay gente que he trabajado y los conozco, pues. Otras personas igualmente, pues no, como digo, uno a veces no puede conocer todo lo que hace una persona, pero creo que la evidencia ha demostrado que prácticamente muchas de estas personas han sido perseguidos y a veces se han levantado falsas informaciones sobre muchos de ellos y que han sido desmentidas prácticamente, en el caso de Héctor y otros. O sea, yo creo que, o en el caso ahorita de acusar al ministro de Defensa, creo yo, o sea, como le digo, es muy peligroso lo que se hace. Y como le digo, ahorita somos objeto, yo creo que las redes son enormemente ahorita, los mensajes que están dando, ahorita tenía uno aquí que dice, de un señor claro, urge que los buenos comiencen a sumar en Honduras una sucesión presidencial como la de 2009, urge sacar a Xiomara Castro del poder, no se deben esperar las elecciones porque estos están preparados para robarlas, el cambio ya. Si no seguimos el camino de Venezuela. Entonces yo creo que es grave, o sea, está en las redes sociales de un señor José Claros, no sé quién es, pero el ataque es ese. Entonces, como le digo, ya vivimos lo que pasó en 2009 y no vamos a ser ingenuos en creer que no se pueda dar. En aquel momento nadie creía que iba a haber un golpe de Estado en este país. Pues las voces comenzaron a construirse y ahora vemos un comportamiento similar, voces que comienzan a construir, personajes que vuelven a aparecer, que estaban casi como metidos en un armario, agarrando telarañas y ahora vuelven a surgir como defensores de la democracia y lo que hicieron fue dar un golpe de Estado en 2009. Entonces, como le digo, como partido que estaba en la lucha, que nos tomó prácticamente todos estos 15 años de lucha en las calles, defender la democracia, porque hemos sido los abanderados de la democracia, de que, es más, el tema mismo de la CICI, pues todos han sido temas que seguimos trabajando y seguiremos trabajando para afianzar la justicia, para afianzar la lucha contra el crimen organizado, eso lo seguiremos haciendo, pero sí tenemos que estar claros que hay fuerzas que en un momento utilizaron todos estos mecanismos para derrocar a un presidente y como le digo, no vamos a jugar ingenuamente en este momento. Bueno, entonces la decisión de denunciar el tratado no es por las palabras, las expresiones o la injerencia de Laura Dogu en los asuntos internos. Hoy queda claro que... No, es una mezcla, Renato, porque alguien me preguntaba ayer cuando yo presentaba la nota de denuncia, me preguntaba un miembro de los medios de comunicación, me decía, mire, me dice, ¿y qué tiene que ver las declaraciones de la embajadora de injerencia con el tratado de extradición? Pues sí tiene todo que ver porque la acusación es grave, es decir, como le reitero, que el ministro de la Defensa de Honduras y el jefe del Estado Mayor Conjunto se implica que están reunidos con un narcotraficante. Entonces eso quiere decir, si usted dice eso, ¿qué implica? Que están trabajando en temas del narcotráfico. Entonces eso es grave, o sea, va más allá, como le digo, de un mensaje simplemente de injerencia, es también un mensaje peligroso y como le reitero, las informaciones que tiene la presidenta de mano de inteligencia es que ya algunos, como le digo, miembros del ejército estaban hablando, miren, si hablan de que Rubel ya es narco, hay que quitarlo. Y entonces aquí no hay que olvidar que hay fuerzas que se mueven y no estamos lejos. O sea, en Bolivia se dio un golpe de Estado en el 2019. O sea, no es que las cosas han dejado de cambiar. Se han utilizado mecanismos de lawfare contra Lula, contra varios. O sea, los riesgos siempre existen. Entonces, como le digo, no pecaremos de ingenuos en esto.